Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. El Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales les agradece su presencia en estos viernes que ya son una tradición. Gracias a los que nos están viendo por medio de Facebook, gracias a las personas que le dedican un rato, un tiempo en los viernes, que todos sabemos que son días sociales, que todo el mundo tiene cosas que hacer, que es cuando a lo mejor comenzamos el fin de semana, que es el descanso. Y le dedicamos a esto que es perfeccionar, conocer, aprender algo nuevo o algo que ya tienes, que quieres solucionar algunas dudas, que quieres perfeccionar, que quieres alinear. Muchas gracias. Hoy tenemos el honor de tener al maestro Julio González con la conferencia Inteligencia Emocional en las Ventas. Bienvenido, Julio. Buenas noches. Hola, muy buena noche, muchísimas gracias. Un gusto saludarles con ustedes de nuevo. La vez anterior estuve por aquí con ustedes con la cuestión de creatividad e innovación para lo que son las empresas o para negocios. Y ahorita vengo a compartirles algo con respecto a inteligencia emocional aplicada a las ventas. Te voy a platicar de una manera más específica qué es lo que me ayuda a tener esta visión de la que te voy a platicar. Tengo una especialidad en orientación y desarrollo humano. En esa especialidad se trabajan enfoques terapéuticos y psicológicos y bueno, eso me ayuda a entender muchas más cosas que tienen que ver con el inconsciente y el tema bien interesante y bien profundo que son las emociones y sentimientos, porque hay cosas que de verdad creo que el día de hoy vas a poder notar y descubrir. Hoy te va a agregar valor. Te voy a pedir por favor que tengas a la mano o vayas ahorita en lo que estoy hablando por una pluma y un papel o una servilleta para poder apuntar, porque vamos a hacer una dinámica también que te va a agregar valor partiendo de una premisa que bueno, esa te la platicaré más adelante. Y dentro de todo esto pues tengo un diplomado en coaching y tengo lo que es una certificación en la metodología de Lego Serious Play, que esa te ayuda mucho a trabajar el pensamiento lateral o el pensamiento divergente. Y también soy líder de pensamiento ágil bajo el marco SAFE. Es un marco que una de sus filosofías que están dentro, que se compaginan con algo que se llama manifiesto ágil, se basa en el enfoque customer centered o centrado en el consumidor. Entonces, algo que inclusive cuando platicamos Manolo aquí, todas las personas con las que tengo el gusto aquí de convivir, CICEP, por allá siempre los traigo mareados incluso, cuando platicamos algo les digo, primero hay que ver si es lo que el consumidor quiere, porque tenemos que centrarnos en eso. No vamos a vender lo que queremos, tenemos que centrarnos en vender lo que el consumidor quiere. Y en ese momento puede ser que haya una necesidad, y en ese momento puede ser que exista. Y aquí hay algo bien interesante que debo de decirte, la oportunidad. Y creo que si te dedicas a las ventas vas a notar muchos aspectos de la oportunidad. Si no aprovechas el timing o el tiempo adecuado en que se abre esa ventana, se va. Tienes que aprovechar ese tiempo en el que se abre, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la pandemia se cerraron unas ventanas de oportunidad que tienen que ver más con lo presencial, pero salieron para lo digital. La prueba es a quienes les está yendo mejor en las ventas o quienes crecieron mucho, aquellos que ya de antemano sabían manejar comercio digital, por ejemplo, relacionado aquí con la cuestión de ventas. Entonces, por favor, tráete la pluma, lápiz, una hoja, porque eso va a ser interesante para ti y también te va a agregar valor. Y sobre todo, no solamente para las ventas, sino para lo personal. Vas a tenerlo, porque yo parto de la persona para de ir hacia lo demás. Para mí la persona es el centro de todo. Y eso me permite visualizar con más profundidad al cliente, de alguna u otra manera. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por haber entrado, por haber ingresado. Y pues vamos a empezar este viaje en este momento, que yo calculo que nos llevará aproximadamente unos 45 minutos, 40 minutos más o menos, igual poco menos, poco más, y al final haremos las preguntas y respuestas para poder llevarlo a cabo, aunque vamos a ir interactuando de alguna u otra manera. Manolo, ¿me puedes ayudar por favor con la presentación, si fueras tan amable?
Gracias. Excelente, mil gracias. Es inteligencia emocional aplicada a las ventas. Si tú te das cuenta, pongo en letras bold, en letras gruesas, inteligencia emocional. Y de ahí aplicada a las ventas, porque el eje es la inteligencia emocional. De ahí es la direccionalidad, hacia dónde lo vamos a llevar. Y hasta abajo te hago una pregunta que, por favor, respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Has tomado un café con tus emociones? ¿Te has sentado a platicar con tus emociones? ¿Te ha sucedido que en algún momento, alguna situación, sientes algo o alguien te dice, fíjate que siento, no, es que la verdad no sé ni qué es lo que siento? Y cuando te encuentras en esa indefinición, si tú no puedes identificar lo propio, no puedes identificar al de enfrente. Esa es una de las cuestiones más importantes bajo las que vamos a partir. Entonces, venimos con esta pregunta: si has tomado un café con tus emociones, si te has sentado a platicar con ellas, pero sobre todo reconocerlas, distinguirlas. ¿Realmente tienes la claridad de lo que sientes? Y lo que sientes, ¿de dónde viene? Aquí hay algo que te voy a decir lo primero que creo es importante que lo traigas durante todo este webinar. Es ni más ni menos que los ojos no ven lo que en la mente no existe. Yo te voy a poner aquí una pequeña dinámica. Existe un animal que se llama el parambivíparo. El parambivíparo es un animal pues que los científicos lo han estado estudiando. Quiero que me platiques, por favor, a través del chat, cómo te imaginas al parambivíparo. Por favor, vamos a darle fluidez a esto. ¿Cómo te lo imaginas? Platícame en el chat cómo te imaginas que es ese animal. Con 3 palabras o 2 palabras, por favor. Los leo aquí en el chat. Como un pato, o sea, que tiene plumas, que tiene pico, alas, perfecto. ¿Qué más? Por favor, apunten. ¿Cómo imaginan que es el parambivíparo? De este animal que tienen que tiene asombrados a los científicos el día de hoy. Grande, perfecto. ¿Quién más pone? De colores vivos. Maite, muchas gracias, Maite. De colores vivos. Bien, pues aquí lo importante es que el parambivíparo no existe y me acabo de inventar la palabra. Sin embargo, tú ya te imaginaste un animal, ¿sí? ¿Por qué te imaginaste un animal? No estoy hablando de nadie en específico. Aclaro, ¿por qué te imaginaste un animal? Por una razón, porque construiste la realidad a partir de lo que no conoces. Como tú en tu vida has visto a ese animal o has sabido algo de ese animal, puedes imaginar cómo es. Entonces, de ahí partimos. Por eso los ojos no ven lo que en la mente no existe. Si no existe una imagen, algo que conozca la mente va a intentar construir a través de lo que ya conoce. Y entonces por eso viene esta pregunta tan interesante que por ahí escuché en una charla: ¿por qué crees lo que crees? Bueno, pues porque es lo que ha llenado lo que es tu imaginación o tu cognición, o la información que ya traes almacenada. Entonces, eso es lo primero. Los ojos no ven lo que en la mente no existe. Por favor, le damos a la siguiente, Manolo, si fueras tan amable. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, ¿qué es la inteligencia emocional? Bien, aquí te voy a platicar algo de lo que te voy a abundar. Este enfoque es un enfoque que se le hace muchos años de la inteligencia emocional, pero hay muchas teorías, enfoques, visiones, y también depende de las personalidades. O de la personalidad de cada individuo. La inteligencia emocional se dice que es ser inteligente sobre las emociones, pero yo hago la pregunta: entonces, si eres inteligente sobre las emociones, estás involucrando a la razón, y cuando la emoción la quieres razonar, pues ya no es emoción, pasa al campo de lo analítico, entonces deja de ser emoción. Por esa razón, este hombre, que es el creador de la inteligencia, del concepto de la inteligencia emocional, él habla desde un enfoque, y eso es bien importante. El enfoque de él se llama cognitivista, y es tener conocimiento de. Bajo este enfoque, él dice que el individuo que
que tiene No. la capacidad de ir manejando lo que son sus capacidades emocionales, entonces puede hacerlo. Muchos lo entienden como controlar las emociones. Y yo diría, caray, controlar las emociones me suena como a decirle a un niño que es muy travieso, a decirle quédate sentado en el sofá 10 minutos o media hora, una hora. Al niño le va a ganar la inquietud. Lo mismo va a pasar si quieres controlar. Entonces aquí la parte que bajo el concepto que yo lo estudié, que eso no quiere decir que los otros no sean válidos, pero te puedo hablar de ese porque es el que conozco, el que manejo y el que me ha funcionado también, debo decírtelo, es el enfoque que dice que no es inteligencia emocional como tal, sino manejo adecuado de emociones y sentimientos. ¿Qué significa esto? Dejarlos fluir, dejarlos caminar y reconocerlos, para que sea como el agua de un río. En el caso del agua de un río, va fluyendo, hubo una tormenta, hubo un desastre y va a traer palizada, así como cuando acaba de haber una tormenta, un huracán, va a traer basura, el agua viene sucia, viene revuelta, pero va a llegar un momento en el que si tú la dejas fluir, esa agua va a empezar a cambiarse por agua clara, por agua nueva, por agua limpia. Y así sucede bajo este enfoque con las emociones y sentimientos. Y esa parte, la parte de dejar procesar es importante. Muchos me han preguntado, bueno, oye, cuando yo me quedo emocionado, sí, bueno, es que te quedaste emocionado, o sea, estacionado o clavado o ahí completamente sostenido en la emoción, y la emoción hay que dejarla fluir. Por esa razón, hay personas a las que un enojo hace que inclusive les dé estreñimiento, colitis o se suelten del estómago. Pero también cuando tienes una alegría muy fuerte y no la fluyes, que es el estado de euforia, de la alegría, el máximo es la euforia, entonces estamos hablando que igual te puede suceder eso y puedes llegar a tener dolor de estómago porque no ha fluido y de alguna manera esa energía se va para otro lado. Entonces ese punto es importante, emociones y sentimientos hay que dejarlos fluir para poder entenderlos y concebir la utilidad para lo que es para las ventas. Por favor, le damos a la siguiente, Manolo. ¿Sí? Te voy a platicar una historia. Te voy a platicar una historia que esa historia me encanta. Es un cuento. Yo cuando trabajo mucho con analogías, porque la analogía no impacta directamente en la persona, sino es más fácil ver en el otro que verlo en mí. Y esa historia comienza hablando de que era un pueblo que tenía una laguna encantada. Y en esa laguna encantada los habitantes dicen que veían en algunas ocasiones que por ahí deambulaban la tristeza y la furia. Cuando yo leí este cuento me pregunté por qué las personificaba el autor como mujeres. Es algo que hasta ahora no me lo he podido explicar. Sin embargo, la tristeza y la furia deambulaban por ahí todos los días y de repente un día se encuentran y las dos se ponen de acuerdo para meterse en el estanque en la laguna encantada. Y la furia, como es arrebatada, impulsiva, que no conoce razones, se arranca las ropas, se las desgarra y se mete rápidamente a la laguna encantada sin medir si la laguna tenía fondo, cuál era el fondo de la laguna, si se podía ahogar, si había algo que le pudiese poner en peligro su vida. Y la tristeza se toma su tiempo, ¿sí? Se toma su tiempo, lentamente se despoja de la ropa, lleva bastantes minutos en ir avanzando hacia la laguna, ingresa muy lentamente y después de que están un tiempo por ahí, la tristeza y la furia en la laguna encantada, llega el momento en el que la furia decide salirse. Y ella, como es arrebatada sin razón alguna, nada más por el puro impulso, se sale e inmediatamente agarra las primeras ropas que encuentra. Se va y la tristeza se queda en la laguna encantada. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Mucho tiempo. Al final de cuentas, para la tristeza, el tiempo pasa muy lento. Entonces, cuando sale tan lentamente que parece que jamás va a dejar de abandonar la laguna.
de lo lento que va, y parece que las gotas de agua jamás van a dejar de escurrir de su cuerpo, y cuando llega donde están las ropas que quedan, era el ropaje que tenía, el ropaje que traía la furia. Y la tristeza de no tener otra opción, se ponen las ropas desgarradas de la furia. Desde ese día, los habitantes de ese pueblo que está junto a la Laguna Encantada dicen que en ocasiones se encuentran a la tristeza con el disfraz de la furia, y a veces ven a la furia con el disfraz de la tristeza. ¿Qué significa? Todo el significado que sea. Lo que quiero concluir con esto es de que cuidado con las cortinas de humo, porque a veces puede parecer que alguien está furioso, pero en realidad hay tristeza, o alguien está triste, pero en realidad es enojo el que está debajo de esa cortina de humo. Por eso hay que saber hacerlo. Entonces, para poder identificar la emocionalidad del cliente, la pregunta es, ¿para qué lo hago? ¿Me brindará ventajas? Bueno, pues imagina si puedes identificar lo que siente el cliente, puedes crear un lazo de empatía, pero voy mucho más allá, voy para que puedas identificar algo mucho más profundo, ¿sí? El problema es, ¿por dónde empiezo? ¿Por la persona que está enfrente de mí o por mí mismo? Recuerda lo que te comenté, los ojos no ven lo que la mente no existe. Para poder identificarlo, primero tienes que conocerlo. Y para poder conocerlo, tienes que vivirlo. Y para vivirlo y tenerlo claro, tienes que experimentarlo de esta forma. Entonces, en un momento vamos a hacer la pequeña dinámica y sí te voy a pedir tu participación, voy a pedir que por favor ahondes, porque de esa manera se va a enriquecer a los demás para poder verlo, y ya bueno, ya después verás lo que sigue. La pregunta es, ¿nos ayuda a obtener soluciones? Estás viendo la fotografía del bebé que está aquí, ¿verdad? Bien. ¿Qué emoción te inspira el bebé? Por favor, colócame en el chat. ¿Qué emoción? Paz, claro. ¿Qué otra emoción? Ternura. Perfecto. ¿Sí? ¿Tendrá algo que ver la tonalidad azul que le puse? Ternura, gracias. ¿Tendrá algo que ver la tonalidad azul que le puse? Sí. Alegría. Perfecto. ¿Por qué? Porque la tonalidad con la que le estoy viendo es la percepción. ¿Sí? Y efectivamente, probablemente el bebé está tranquilo, pero ¿qué emoción o sentimiento provocó? Bueno, paz, ternura. ¿Cómo una simple imagen te provoca algo? Ya estás identificándolo. Entonces, si lo identificamos en nosotros mismos, podemos identificarlo en la persona que está enfrente de nosotros. Le damos a la siguiente, de favor, Manolo. Para obtener soluciones, ¿qué hacemos? Hay que tomar en cuenta, según Daniel Goleman, que es el autor de este concepto de inteligencia emocional, parto de ahí porque él es como el fundamento. Él dice que la inteligencia emocional tiene 5 aspectos, ¿sí? Primero, autoconocimiento. Autoconocimiento, fíjate que yo lo describiría como qué es lo que conozco y lo que no conozco de mí, ¿sí? El tener esa parte de poder tener claro qué alcances tengo de la sabiduría hacia mí mismo para también saber dirigirme y saber gestionarme, ¿sí? La autorregulación, que tiene que ver con la capacidad de haber desarrollado esta habilidad de tener el equilibrio, ¿sí? Cuando algo me hace sentir mal, cuando algo me está sacando mis casillas, esto de volver al equilibrio, ¿sí? La motivación viene del verbo latino motivare, que significa mover. ¿Qué es lo que me mueve? La empatía, que pues muchas veces lo podemos ver como la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, pero Daniel Goleman habla no solamente de eso, Goleman habla también de esta parte de poder tener la capacidad de establecer una comunicación significativa con el otro, de tal manera que podamos influir en su toma de decisiones. Y ya es aquí, viene tomando bien interesante, pero para poder ejercer esa empatía, tengo que entender lo que el otro ve, lo que siente y cómo lo está sintiendo. Y aquí viene esa parte importante, ¿sí? Y lo último, habilidades sociales, que son las famosas habilidades interpersonales. Según Daniel Goleman,
si tienes altas tus habilidades intrapersonales, que es el conocimiento de ti, que es el autoconocimiento, y las interpersonales, que son las sociales, eres una persona que tiene inteligencia emocional alta. Bien, le damos a la siguiente, por favor, estimado Manolo. Gracias. Aquí va a empezar el ejercicio. Por favor, ponme atención en esto, si fueras tan amable. La pregunta es, ¿emoción y sentimiento son lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo? Y si es lo mismo, perfecto, adelante. Si no es lo mismo, ¿cuál será la diferencia? Aquí te va. La emoción es instantánea, es rápida, ¿sí? La emoción es sensorial, un escalofrío. No estás sintiendo un escalofrío durante meses, ¿verdad? Si lo estás sintiendo, creo que algo anda mal. Un susto, ¿sí? Es distinto un susto a quedar asustado. Fíjate la diferencia, creo que aquí la vas a poder distinguir. Uno es la emoción y otro es haberse quedado emocionado, ¿sí? No fluyó, se quedó ahí detenido, se quedó la persona anclada en la emoción, ¿sí? Si es recomendable, no, no es recomendable para nada. Bueno, entonces la emoción es rápida, instantánea, sensorial, pasa rápido, ¿sí? Y el sentimiento es profundo y dura mucho más tiempo. ¿Qué tiempo? Imagínate. Seguramente algunas personas que están aquí con nosotros, muy probablemente han perdido algún ser amado y tal vez tiene muchos años. Y yo te preguntaría, ¿sigues amando a esa persona entrañable? Muchos me dirán, sí, sí le sigo amando. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es esto de que le amas si no está o si ya falleció? Como que no hay lógica. Volvemos a lo mismo, porque la emoción no es lógica, no es racional. La emoción es sentimiento. Aquí en este caso hablamos de sentimiento. Y este sentimiento es que estamos hablando es el amor perenne. El amor perenne es el que no se extingue ni siquiera con la muerte. Entonces, lo que son los sentimientos tardan mucho tiempo, son profundos y pueden tardar bastante en poder ser disipados o disminuidos, ¿vale? Por ejemplo, cuando una relación se termina, una relación que fue significativa para nosotros, y bueno, tarda un tiempo en poder ayudar a que se apacigue ese sentimiento, ¿no? De alguna manera. Bien, tenemos 5 sentimientos emociones, en una teoría básica, en teorías básicas de psicología, 5 sentimientos emociones básicos, ¿sí? Hay quienes dicen que hay sentimientos emociones compuestos. No voy a hablar de eso ahorita, porque nos va a llevar más tiempo, ¿sí? Tenemos lo que es el miedo. ¿Dónde se siente el miedo? ¿Cómo se siente el miedo? Por favor, recuerda, y aquí sí te voy a pedir que me vayas siguiendo muy de la mano porque aquí va a venir el ejercicio, para que puedas distinguir en ti y a la vez poder distinguir en el cliente. Y vamos a hacer interacción con respecto a tu trabajo, a tu oficio, a tu labor que tú haces en las ventas, si eres una persona que se dedica a las ventas. El miedo, recuerda una situación cuando has sentido miedo. ¿Dónde se siente el miedo? ¿Dónde es la sensación corpórea del miedo? En el pecho, ok. Muchos reportan que lo sienten en lo que es en la piel, ¿sí? De una manera permanente. Otros en las piernas, ¿sí? Como si las piernas perdieran fuerza. En la piel, perfecto. En el estómago, qué interesante, Maite, qué interesante, porque el estómago, manos, en las manos también. Gracias, Guadalupe. Fíjate, Maite, que la emoción que está relacionada con el estómago, ahorita vas a ver. Por eso muchas veces tenemos que tener como que esta visión clara de lo que estamos sintiendo, porque puede ser la cortina de humo. Y esta sensorialidad te va a ayudar a distinguir qué es lo que estás sintiendo de emoción o sentimiento, ¿vale? El afecto. El afecto, recuerdo una situación de afecto, de cariño, de amor, cuando ves a una persona, cuando estás enamorado. Estómago y fuerza en pies y manos, ¿ok? Perfecto, gracias. El afecto, ¿dónde lo sientes? Hasta hay personas que dicen, siento que el pecho me va a explotar, ¿verdad? En el pecho.
¿sí? Y la sensación que hay en el pecho es una sensación como de desborde, como de muy lleno, ¿sí? Como de rebosante. Esa es lo que la sensación que da, lo que es el afecto, en esa parte localizada del cuerpo. Estamos conectando las emociones, los sentimientos con el cuerpo para ahí poder identificarlas y de ahí poder leerlas en los demás y poder entender el trasfondo para poder entender la necesidad y vender, ¿sí? ¿Vale? La tristeza, ¿en dónde se siente la tristeza? Recuerda una situación de tristeza, por favor. Recuerda, traer a tu mente y recuerda la sensación que tuviste. ¿En dónde fue esa sensación? ¿Sí? Mariposas en el estómago, eso es en el enamoramiento, Manolo, lo del afecto, mariposas en el estómago, sí. En el pecho, correcto, efectivamente, en la cabeza. Ok, Emanuel, lo sientes en la cabeza porque lo estás racionalizando, lo que es la tristeza. Por eso inclusive nos duele la cabeza luego, porque estamos racionalizando esa parte. Se siente en el pecho, pero a diferencia del afecto, exacto, Arturo, se siente en el pecho, pero es un vacío completo, a diferencia del afecto. Con el afecto se siente desbordante, lleno. Son como paradójicos, ¿no? De alguna u otra manera. El enojo, quiero que recuerdes alguna situación que estuviste enojado, pero enojado que sentías que te salía fuego casi, casi. ¿En dónde fue el primer lugar donde se sentía en tu cuerpo? En el estómago, efectivamente. Así es, en el estómago. La cara caliente, sí, esa es una reacción secundaria, sí, es una buena, pero eso cuando ya estás en un nivel ya bastante de enojado, 3 escalones arriba, más o menos, por ahí a ese nivel de altura. Tensión general, sí, definitivo, definitivo. El enojo desata lo que es un estado de tensión porque es hasta rojo se ve, sí. Efectivamente. Bien, y por aquí lo que nos comentaba, que nos hizo a favor de comentar Maite. Maite, que comentabas de esta emoción que se siente en el estómago, es el enojo. Por eso decimos, es que es una persona visceral, ¿sí? Porque el enojo se siente en las vísceras. Y el enojo es el que nos produce luego trastornos a nivel gastro, definitivamente. Así es, Maite, cuidado con la cortina de humo. Cuidado con la cortina de humo. Una anécdota bien interesante. Desde el enfoque que yo estudio, ojo, el enfoque que yo estudio, no significa que esa sea la verdad absoluta. Es una forma de verlo. Si te da información, perfecto. Si no es eso, pues entonces hay que ir a otro enfoque. ¿Sí? Se dice que la depresión, yo defino la depresión como ausencia de motivación. ¿Sí? La depresión es en realidad enojo reprimido. Hay quien probablemente, y aquí voy para clarificarlo un poco más con ustedes, para que puedan identificar a los demás y también a los clientes. Esa ausencia de motivación, te sientes desganado, desganada, sin ganas de nada, por eso cuando de la pandemia, del encierro, todo lo que está sucediendo, las cosas no salen, no avanzas, en lugar de avanzar vas para atrás, y viene esa depresión, y viene esa ganas de no quererte levantar, de no querer hacer nada. En realidad estás enojado, enojada con la situación que estás viviendo y con la vida que te está tocando vivir, porque sientes que es injusto, tal vez. O simplemente porque estás enojado, enojada con eso, ¿sí? Y de eso tiene que ver la depresión, ¿vale? Esa es la relación, ese es un enfoque, aclaro, no es la verdad absoluta, eso es bien importante. Y bien, la alegría, ¿en dónde se siente? Recuerden en algún momento que hayan estado muy contentos, algo con mucho gusto, no lo sé, con esa sensación latente de alegría. ¿En dónde se siente? En todo el cuerpo, así es, en la nuca. ¿Dónde más? Muchas personas lo reportan en los brazos y en las manos, ¿sí? Por eso las ganas de querer abrazar o de querer tocar. O cuando alguien siente una alegría, hasta hace ese movimiento con las manos, ¿sí? Ahí va la energía en ese momento, ahí es donde se siente habitualmente, ¿vale? Bien, esta plática introductoria es para que puedas ir distinguiendo las emociones o sentimientos. Diferencia, emoción es instantánea, rápida, sensorial,
y es superficial. Sentimiento es duradero, dura mucho tiempo, dura tiempo y es profundo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bien, el ejercicio consiste en lo siguiente, y aquí te voy a pedir por favor que participes para poder enriquecer y te vas a dar cuenta de varias cosas. Esas 5 que tienes ahí en la diapositiva, por favor, vas a enumerar, escúchame primero, no lo hagas, por favor. Primero escúchame las instrucciones. Vas a enumerar del 1 al 5, siendo la número 1 la que más has experimentado en tu vida, la que más ha estado frecuente en tu vida, ahorita que ya estás distinguiendo. Y la número 2, en segundo lugar, como si fuera un podium, ¿no? De Juegos Olímpicos, aprovechando que estamos en Juegos Olímpicos. La quinta, la número 5, va a ser la que menos familiar te sea, la que menos hayas experimentado en tu vida. ¿Ok? Y la 4, la que hayas experimentado un poco más que esa última. Y así. Mi sugerencia es empieza por la 1 y de ahí por la 5. Y de ahí vas haciéndolo. Tienes, por favor, 3 minutos para meterte dentro de ti y poder hacer la lista del 1 al 5, si fueras tan amable. Por favor. ¿Sí? No te voy a pedir que me digas cuáles fueron, porque eso es muy personal, y además esta no es una situación en la que haya habido un procesamiento para poder compartirlo. ¿Sí? Trabajo lo que es sensibilización gestalt, y la verdad es que esto sí lleva un procesamiento, ¿no? Lo estamos haciendo de una manera muy, muy suavecita, de una manera muy superficial, pero que te va a ayudar, te va a agregar valor. Entonces, por favor, recuerda, 1, la que más has experimentado en tu vida, y 5, la que menos. 5 es el último lugar. 5 participantes, el 5 es el último lugar. Es la que casi nunca has experimentado, la que menos has experimentado en tu vida. ¿Sí? La 1 la que más, de ahí la que está en segundo lugar, de ahí tercero, cuarto y quinto. Por favor. Bien. Por favor, si fueran tan amables, si me van escribiendo en el chat nada más con un ya o con un listo, quienes hayan terminado, y cuando hayan contestado la mayoría, entonces continúo. Ya, 1, 2, perfecto, gracias. 3, gracias. 4, excelente, gracias Maite, gracias Guadalupe. 4, van 4, esperamos un poco más. ¿Sí? 4 personas. Por favor, venme colocando para poder continuar, para tener esta consideración de esperarte, o en retribución a esta consideración de estar esperando. 5, excelente, gracias. Con 3 más que digan que ya está, entonces continúo con el ejercicio. ¿Sí? Por favor, 3 personas más que hayan terminado, colóqueme listo, ya, ok, no lo sé, para poder continuar. Si fueran tan amables. Quiero tener la tranquilidad o la seguridad de que todos van avanzando en ese término. ¿Vale? Bueno, entonces con los que ya contestaron, los demás por favor vayan terminando, vayan cerrando. Y aquí te va. Fíjate bien. Aquí te va la interpretación. Las que pusiste como número 1 y 2 es la cortina de humo. Y son para tapar las que no quieres mostrar, que son la 4 y la 5. ¿Por qué es importante este ejercicio? Para que tú empieces a darte cuenta de la cortina de humo y de las emociones que están detrás de las que utilizas para cubrir. La 1 y la 2 son las que utilizas para cubrir, y la 4 y la 5 son las que en realidad no quieres mostrar, pero de que las sientes, las sientes. ¿Sí?
Por ahí me preguntaría en una ocasión, bueno, ¿qué sería lo ideal es una persona neutralizante, es la persona que siente las 5 en el mismo nivel de intensidad, ¿no? La verdad eso es muy, muy difícil, ¿no? Ni el Dalai Lama creo que podría ser, sinceramente, es bien, bien difícil, porque las emociones son tan complejas como nosotros mismos. Vale, entonces ahí está ese dato para ti. ¿Podemos darle a la siguiente, Manolo, por favor? Gracias. Bueno, esto es para darte la retroalimentación y esto es para una dinámica, pero no daría el tiempo y además no hay ese nivel de confianza. Pero habitualmente, pues bueno, identificas la 1 y la 2 que te comentaba, que son las que están más presentes en tu vida, pero son el disfraz, son las que tapan lo que son la 4 y la 5, que son las que no quieres mostrar, no quieres que la gente se dé cuenta, y definitivamente son las más potentes para ti, la 4 y la 5. El que no estén tan presentes conscientemente no quiere decir que no sean tan potentes. Habitualmente la 4 y la 5 son más potentes. Por esa razón te cuesta trabajo procesarlas y te cuesta trabajo mostrarlas y te hace sentir vulnerable mostrarlas. El objetivo de esto, y aquí va mi retroalimentación, es que tú te des cuenta cuáles son las que te son familiares y cuáles son las que no te son familiares y que empiezas a tomar conciencia de las que no estás mostrando de una manera libre. ¿Para qué? Para lo que viene. ¿Podemos darle a la siguiente, de favor, Manolo? Perfecto. Detrás de cada sentimiento o emoción hay una necesidad. Anótalo, por favor. Detrás de cada sentimiento o emoción, de acuerdo a la doctora Miriam Muñoz Polit en su libro Necesidades y Emociones, detrás de cada sentimiento o emoción hay una necesidad. Habitualmente yo esto lo proceso y voy haciendo un ejercicio reflexivo, pero bueno, aquí desafortunadamente, pues bueno, llevaría bastante tiempo hacerlo. En lo que es el training que doy con respecto a manejo de inteligencia emocional, habilidades emocionales para ventas. Cuando siento miedo, ¿cuál es la necesidad que tengo? Imagínate que tienes un tigre enfrente de ti, ¿cuál es tu reacción inmediatamente? Protegerte. ¿Qué haces para protegerte? Corres, te escondes, agarras algo para escudarte, no lo sé, te estás protegiendo. Le damos para atrás, Manolo, por favor. Te estás protegiendo en realidad. Cuando un cliente te hace algún comentario en el que tú observas miedo, tienes que contrarrestar dándole seguridad y haciéndole sentir protegido. Ese es el primer elemento. Por eso es el ejercicio que te puse anteriormente, para que puedas hacerte consciente de lo que tú sientes y poder identificar a una persona de enfrente, ¿sí? Detrás de la tristeza está la necesidad de contacto con uno mismo o estar ensimismado. ¿Qué es estar ensimismado? Es aquella persona que se queda callada, se queda metido en sí mismo, en sí misma, y a veces se aísla, ¿ok? Por eso cuando una persona está triste, no le estés jodiendo, no estés encima de la persona, por favor, ¿sí? Se retira, se va, dale su espacio. No estés con que, dime, yo te apoyo, cuentas conmigo por acá. Te va a mandar al carajo, por Dios, ¿sí? Dale su espacio. Cuando haya procesado la tristeza, va a salir de ese ensimismamiento o ese contacto consigo mismo y va a acercarse a ti. Eso quiere decir que esa persona ya está lista, ¿sí? Cuando un cliente tú le ves que está ensimismado, es porque hay algo de tristeza ahí y puedes empatizar de alguna manera lanzándole mensajes en los que sienta que no está solo, ¿sí? Pero tampoco preguntándole cuál es el motivo de la tristeza, ¿vale? El tercero, el enojo. El enojo muestra la necesidad de poner límites. Cuando estás enojado es como cuando llega, por ejemplo, visitas a tu casa y estás en el cine y de repente las personas que están tras ti están hable y riéndose. ¿Qué sientes? Enojo. ¿Y qué sientes ganas de hacer? Voltearles y decirles, por favor, cállate, ¿verdad?
Ahí estás queriendo poner un límite porque necesitas poner el límite debido al enojo que sientes. Por eso detrás del enojo está la necesidad de poner límites. Eso tenlo bien claro. Cuando hay enojo es porque se transgredieron los límites y tienes que volver a ver a ti mismo, a ti misma en eso. Cuando un cliente está enojado es porque se sintió transgredido. Precisamente hace un ratico estamos platicando sobre una persona que se sintió transgredida. Identificamos lo que hizo sentirse transgredida esa persona, ¿sí? Que el problema no era todo lo demás de lo que hablaba, era la cortina de humo. El problema era una cosa tan básica en la cual se empatiza y se detiene lo que es ese avance de ese enojo, ¿sí? Entonces, cuando hay enojo en el cliente siente que se le sobrepasaron los límites y tienes que indagar, averiguar qué es lo que está sucediendo, de qué manera está sintiendo traspasado y subsanar esa cuestión para que puedas retomar tu canal de venta y poder cerrarla, ¿vale? Necesidad de afecto. Cuando el sentimiento de emoción es afecto, la necesidad es de vinculación. Por eso cuando alguien te cae muy bien, tratas con alguien, te tratas cotidianamente, etcétera, etcétera, sientes que están haciendo buena amistad o sientes amistad. Es decir, hay una necesidad de vinculación, que la vinculación no es más que crear un lazo afectivo emocional, ¿vale? Cuando tú ves que un cliente le caes muy bien, ves que un cliente platica bastante, te platica cosas personales, tiene necesidad de vincularse, presta atención, escúchale. Su necesidad es de vinculación. Y ahí también puedes ir articulando la venta a través de la vinculación, ¿vale? ¿Sí? Y finalmente, la alegría. Cuando un cliente o cuando una persona tiene alegría, lo primero que va a querer hacer es hablarte del motivo de su alegría. Y a veces cometemos el error de decirle, después me dices, o no prestarle atención, o meterte al celular. Es lo peor que puedes hacer. Estás matando la necesidad que tiene de compartir, ¿sí? Si un cliente tiene alegría, déjale que fluya, déjale que hable, que satisfaga la necesidad para que ese estado de tensión disminuya y puedas empezar a establecer la comunicación con él y empezar a generar ese proceso para la venta, ¿sí? Bien, hay necesidades compuestas. Frustración, morbo, pero bueno, de esas platicaré en algún otro momento, que son dos, dos elementos que los conforman en cuanto a emociones, ¿vale? Por favor, le damos a la siguiente, Manolo, si fueras tan amable. ¿Sí? Bien, la aplicación a las ventas, hay un cliente interno y externo. ¿Por qué me hablo de cliente interno? Caray, cuando estás en un trabajo, tu cliente interno son tus jefes, tus subordinados, las personas que colaboran contigo. Tú te estás vendiendo a esas personas. Y también el cliente externo con quien quieres realizar una labor de compraventa o una labor de venta. Entonces, lo primero, los pasos que yo te sugiero y que me han funcionado son: la persona genera ese rapport, el rapport es como el enlace, el vínculo, la empatía, a través de identificar emociones y de sentimientos e identificar las necesidades y entender la historia personal del cliente. Porque no es la misma intensidad de necesidades de una persona que tiene 30, 40 años, una persona que tiene hijos, que no tiene hijos, una persona casada, divorciada, una persona que está completamente soltera, una persona que acaba de perder un ser amado, una persona que está muy sensible porque algún familiar enfermó, acaba de fallecer, en fin, o sea, tienes que conocer la historia personal para evitar dar un manejo inadecuado a las emociones y sentimientos y te afecten tu venta, ¿sí? De ahí el enfoque total. En función de eso, siempre tienes que tener claro lo que es la meta emocional, que eso va ahorita en el siguiente tema que vamos a hablar. De ahí las consecuencias. Las consecuencias es que el cliente se va a sentir atendido, se va a sentir comprendido y a través de eso va a sentir esas ganas de seguir en contacto contigo y va a poder fluir o bajar las defensas para el proceso de venta y puedes empezar de una manera más clara ese convencimiento y los resultados van a ser una mayor eficiencia y eficacia. Eficiencia es, te va a ser menos desgastante una vez que identificas, y eficacia, vas a elevar tu tasa de conversión para con los clientes.
Precisamente algo que estábamos hablando hace rato también, era con unos compañeros, era con respecto a entender, con el cliente tienes que identificar qué es lo que le duele. ¿Qué es lo que le duele al cliente? Ese es un primer punto. Y el segundo punto también, tienes que facilitar la compra del cliente o facilitar tú la venta. ¿Sí? Muchas veces nos enfrascamos en querer vender, cuando muchas veces la persona sí quiere, pero por alguna razón se le hace complicado el proceso o tiene ideas que le bloquean y tú tienes que facilitar la venta. Le damos a la siguiente, por favor, Manolo, y aquí viene esta parte de la meta emocional que te voy a platicar para ir cerrando, ¿sí? Primero, en este proceso tienes que identificar en qué parte de la negociación te encuentras con el cliente. Tenemos lo que son estas, que son abordaje, diálogo, presentación, negociación, seguimiento. Son cinco pasos en el proceso de venta. Determinar qué cosas van a fundamentar la decisión del comprador. Va a tomar la decisión en base a la oportunidad, es decir, porque en ese momento cree que lo necesita. ¿Por qué digo cree que lo necesita? Porque nadie de nosotros necesitamos un teléfono celular, pero creemos que lo necesitamos, ¿vale? Si es porque tiene un nexo con la empresa, hay que cuidar ese aspecto, si tiene un nexo con la empresa o tiene una impresión generada por la empresa, o es por una oferta a la que está llegando, o es por el precio que le parece excelente. Y tercero, establecer la meta emocional, y la meta emocional puede ser cualquiera de estas cinco: comodidad, respeto, garantías, rectitud y seguridad. Le damos a la siguiente, por favor. Manolo, si quieres, aquí puedes tomar captura de pantalla porque esta parte es bien interesante con las metas emocionales. Cuando estás en el abordaje, cuando llegas con el cliente, si recuerdas cuando alguna ocasión has estado en un centro comercial antes de la pandemia, desde luego, que llegaba algún vendedor, algún promotor de tarjetas, qué sé yo, hay algunos vendedores que llegaban y te hacían sentir incómodo. Ya desde que llegaba ya decía, toma tu distancia, ¿no? Por favor, vete, ¿sí? Bien, cuando estás en el abordaje con el cliente, ¿sí? Tienes que identificar cuál es el factor que podría motivarle a comprar, o el factor de decisión, que son cualquiera de esos cuatro: la empresa, porque la empresa tiene renombre y confía en ella; la oferta, es en el momento; el precio, la oportunidad; pero el cliente tienes que procurar que se sienta cómodo, ¿sí? Si el cliente se siente cómodo, entonces va a bajar las defensas y va a quedarse a la siguiente fase o a la siguiente etapa del proceso, que es el diálogo, ¿sí? En el diálogo aquí va a intervenir el vendedor y la impresión que tenga de la empresa. ¿Por qué habla de la impresión que tenga de la empresa? Porque si no confía en la empresa, por más bueno que sea el vendedor, es poco probable que se logre. Si es una empresa que tiene malas calificaciones, malas opiniones, que tiene mala reputación, así tenga el mejor vendedor del mundo, ¿sí? Y en ese diálogo se establece lo que es la oferta, ¿sí? Y la meta emocional para el cliente es respeto. Cuando el cliente le estamos estableciendo la meta emocional de respeto, ¿qué necesidad le estamos? Vamos, por favor, dime, ¿qué necesidad crees que está satisfaciendo al hacer que se sienta respetado cuando le estás hablando del trato, hablando del producto, del servicio? ¿Sabes qué, Marlene, Daniela, Ulises, Patricia? ¿Sabes qué? Yo lo que te voy a decir es que si tomas este training, si sientes que no aprendiste, no me pagas nada. ¿Qué te parece? ¿Qué sensación te da? Respeto. ¿Y qué necesidades estoy cubriendo? Seguridad. Porque tal vez estás indeciso, indecisa. Claro, afecto, sentirte apreciado, valorado como persona. Me está tomando en cuenta como persona y mi opinión. Fíjate, qué interesante, Patricia. ¿Sí? Y dices, pues bueno, me siento respetado y por lo tanto me siento confortable y me siento seguro. ¿Sí? Esa es la necesidad que estoy satisfaciendo con esa meta emocional. Una vez que termine ese diálogo, pues viene lo que es la presentación de lo que es la oferta. Interviene el vendedor, la empresa como un ente subyacente, por así decirlo. Aquí ya la empresa ya es
un fantasma, empieza a difuminarse la cuestión de la empresa, si la empresa tiene buenas opiniones o no. Fíjate qué interesante, porque en el abordaje y diálogo la empresa sí tiene un factor bien interesante. No es lo mismo que lleguen y te ofrezcan una tarjeta de crédito de un banco X a de un banco que jamás has conocido en tu vida o de una financiera que jamás has escuchado. ¿Sí? Aquí, en esta presentación, ya lo que es la empresa se empieza a hacer humo, empieza como a ser transparente, empieza a formarse como una cuestión de irse deshaciendo esa cuestión de la empresa. ¿Y quién se queda? El vendedor y la oferta que se está haciendo. ¿Cuál es la meta emocional? Garantías. Y si te doy garantías, ¿qué necesidad te estoy satisfaciendo? Por favor, dime, ¿qué necesidad crees que estoy satisfaciendo si te doy garantía? ¿Sí? Si no te gusta el curso, si no te gusta el training, no me lo pagas. ¿Es una garantía? Claro, seguridad, efectivamente. Fíjate cómo aquí estoy persiguiendo la necesidad de seguridad. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque puede ser que yo me anticipe. ¿Recuerdas que te dije en el principio que te hablé de la personalidad de cada individuo? Si es un individuo introvertido o temeroso, ¿sí? Tienes que meterle por anticipado las garantías para que empieces a sentirte seguro y empezar a satisfacerle esa necesidad que tiene de seguridad, ¿vale? De ahí vienes con la parte de negociación en la que interviene el vendedor, el precio y la oportunidad. Por eso luego te dicen, mira, es que si lo dejas pasar ahorita, entonces vas a perder el descuento. O va a pasar de moda, o no lo sé. Ahí viene la oportunidad y aquí interviene la empresa y la oferta. Te apalancas en ello, en la empresa y en la oferta, para poder crear el convencimiento, y la meta emocional es la actitud. En la negociación tienes que dar o tienes que satisfacer la meta de rectitud. ¿A qué me refiero con esto? Que el cliente sienta que se le están respetando sus derechos, que el cliente sienta que no se le va a timar. Y de nuevo, ¿qué necesidad estamos satisfaciendo? ¿Qué necesidad crees que estamos satisfaciendo si le damos esa parte de rectitud, esa parte de querer, darle al cliente esas cuestiones en la negociación en la que va a ser respetado el trato, etcétera, etcétera, etcétera? Estamos dando seguridad. ¿Sí? Fíjate qué interesante. Y por último, el seguimiento. El seguimiento también, de acuerdo a este autor, que este autor es Dan Hill, en su libro Emotionomics, de ahí viene este cuadro, interviene lo que es el vendedor en el seguimiento y todos los factores, pero de alguna manera ya difuminados: empresa, oferta, oportunidad y la meta emocional de seguridad. El seguimiento, ¿qué otra da? Aquí difiere un poco el autor, porque cuando tú le das seguimiento a un cliente para preguntar cómo se ha sentido con el producto, con el servicio, si todo está bien, si ha tenido un problema, si puedo ayudarle, fíjate qué interesante. Ya no se está apalancando la imagen de la empresa, se está apalancando la imagen del vendedor. Por eso hay vendedores que, así cambien de empresa o vendan lo que vendan, hay clientes que les son leales, porque tienen esa virtud de saber mostrar o saber crear la sensación de rectitud de la negociación y de dar seguimiento, porque el seguimiento da seguridad. Y aquí es donde yo difiero, porque yo creo que no es nada más seguridad, creo que también es la parte de afecto y de vinculación, ¿sí? El cliente se siente, soy importante, ¿sí? Si tú le dices al cliente desde antes de que termine la negociación, que vas a estar al pendiente, etcétera, 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 también le estás dando seguridad, y eso va a determinar que la venta la puedas tener con mayor probabilidad de llevarla a cabo, ¿sí? Estas son las 5, las vi un poco rápido por la cuestión del tiempo. Si te das cuenta, pues sí nos llevó justo los 50 minutos prácticamente, después de que empecé a comentarles, y espero que esto te haya agregado algo de valor para poder entenderlo. Hay clientes que tienen una personalidad que de plano tienes que adelantarte a sus necesidades, tienes que satisfacerlas por anticipado. Tienes que tener esto para evitar, porque son clientes que si
dejas que por un momento les haga ruido esa necesidad, los pierdes, ¿sí? Hay clientes que tienen que quedarse y pues definitivamente son clientes que tienes que saber hacer esa lectura, y si sabes leer que son clientes que habitualmente llegan con miedo, recuerda qué necesidad se encuentra detrás del miedo. Necesidad de seguridad. Si empiezas a trabajar desde el abordaje y el diálogo en lo que es la seguridad, ¿sí? Lo demás va a fluir de una manera muy, muy sencilla, ¿sí? Pues bien, si tienes alguna duda, preguntas, adelante, por favor. Te leo en el chat todo lo que quieras preguntar. Esto fue un poquito más largo. Imagina, te das cuenta que es un tema bastante complejo, bastante grande. Trata de hacerlo lo más sucinto posible. Y cierro diciéndote, le damos al siguiente, Manolo, por favor. Cierro diciéndote algo muy interesante. Lo que no se habla, se actúa. Porque quienes me dicen, pero es que ¿cómo voy a poder verlo en el cliente si el cliente no me dice? El cliente te lo dice. Te lo dice por la forma en la que actúa, ¿sí? Por eso cuando una persona, cuando la pareja o alguien está enojado, no te lo dice, pero lo actúa, te das cuenta. Y luego hasta uno pregunta, ¿estás enojada? ¿O estás enojado? Bueno, pues perfecto, obedece esa premisa. Ahí están los contactos para capacitaciones y consultoría, y estoy atento si hacen preguntas, así que adelante con toda confianza, por favor. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes. Les agradezco el tiempo que me regalaron de haber estado aquí. Y bueno, en cuanto a las fuentes, ese libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, y también el libro de Dan Hill, que se llama Emotionomics. Entonces, cualquier cosa estoy aquí para servirles. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberte quedado todo este tiempo. De verdad, gracias, y ojalá eso te haya dado algo de valor que te permita poder desempeñarte, o que te haya dado algo que te sirva para más adelante. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias al maestro Julio González. Procedemos a entregar su reconocimiento. Permítanme tantito, encuentro aquí está. El Centro de Capacitación, el Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales otorga el presente reconocimiento al maestro Julio González por haber impartido el webinar Inteligencia Emocional para Ventas el día 6 de agosto del 2021 en la ciudad de Puerto Veracruz. Muchas gracias, Julio. Como siempre, un placer. Como siempre, un honor tenerte aquí. Y gracias a todos los que nos vieron, a todos los que participaron. Gracias. El próximo viernes a las 6 de la tarde tendremos al maestro José Alfredo Heredia Verduzco con el webinar de modelo de negocio. Está bastante bueno, también como y bueno, la verdad es que estamos dándole un seguimiento a todo el tema de la empresa para que sigan con nosotros. Les agradecemos mucho. Gracias, Julio. Gracias, Patricia. Gracias, Carlos. Gracias, Guadalupe. Gracias, Maite. Gracias, Alejandra. Gracias, Marlene. Y gracias, Esperanza. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Patricia, Guadalupe. Muchas gracias, Ulises, Maite, Marlene, Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. Que tengan una buena noche, buen descanso, buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Adiós.